me da pena y me da un poco de pena y temor como hincha de que demos vergüenza y pena porque estos jugadores, no lo pongo en la final, porque ya te voy a dar mis dos preferidos de la final, no preferidos, los que creo que van a llegar, pero sí lo pongo peleando en los playoffs al Manchester City, o sea, pasando de grupo. Y sí, para mí, Marquito, los europeos son los más fuertes. Yo no sé, el Palmeiras, o sea que tal vez te ilusionas tú por esos manes, pero yo creo que los europeos Pero, son demasiado fuertes, Marquito. pero ¿por qué no naciste allá entonces? Ándate a vivir allá, pues. Bienvenidos a Fútbol Miami TV. Estamos aquí con una edición especial de Fútbol Miami TV hablando del Mundial de Fútbol. Pero yo no hago esto solo, lo hago con mi pana Marquito, el oso Donoso. Marquito, ¿cómo va todo, mi gato? Una edición especial, ¿no? Vamos a ver qué tal nos va ahora con este mundial. Por eso estamos haciendo esto, para nuestros videntes, nuestros seguidores, igual que nosotros, hinchas del Inter Miami, con algún sueño. A ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. Sí, Marquito. Vamos directo entonces, Marquito, a ver, ¿qué es tu opinión del Mundial de Fútbol de clubes? Es algo, este va a ser un torneo súper grande, diferente a los anteriores. Sí, la verdad, primera vez que vamos a tener el Mundial de Clubes, ¿no? Nunca hemos tenido esto, siempre ha sido la Intercontinental, si te acuerdas, que se hacían tipo campeonatos como mundiales de los campeones de cada conferencia, y bueno, no era, llamaba la atención, pero no era tan entretenido, ¿no? Ahora ya con un Mundial, esto de aquí va a ser diferente. Aparte, si te acuerdas, en el pasado aquí en Estados Unidos venían también equipos así a hacer sus exposiciones en la temporada de verano, los equipos europeos, y se armaban torneos pequeños de 4 o 5 equipos mezclados con los mexicanos, ¿no? Claro. Ahora tenemos un torneo grande que es un Mundial, donde va a haber muchos equipos de Sudamérica, Europa, de acá, de todos los continentes, ¿no? Es el primero, obviamente, por invitación, muchos de ellos, pero es para llamar la atención y hay que ver cómo funciona. O sea, hasta ahora, te digo, yo personalmente estoy entusiasmado. Sí quiero ver el Mundial, quiero ver los jugadores cómo reaccionan a esto. Los europeos están de salida, están de sus vacaciones. O sea, yo imagino que no les gusta mucho este tipo de torneo en medio de sus vacaciones, pero al mismo tiempo también paga muy bien, ¿no? Hay un premio de campeón de 120 millones, cualquier equipo quiere ese premio, ¿no? Es claro, y es un mundial que los haría, el que gana esto es campeón mundial de clubes, o sea, ya oficial. Correcto, exacto. Ya, y es el primero, o sea, sería el fundador, ¿no? El que comienza todo. Entonces bueno, sí, me gusta lo que hizo la FIFA. Tal vez con el tiempo irán haciendo cambios para que mejore. Seguramente habrán jugadores que se van a quejar, te repito, porque le estás matando la temporada. Ellos normalmente es temporada de vacaciones ahora. Y frente por sobre todo los europeos, ¿no? claro. Del este lado del continente sí están activos, están en media temporada. Entonces, vamos a ver cómo funciona, vamos a ver qué tal les va. Lo bueno es que no va a ser anual, va a ser cada cierto tiempo. O sea, veremos cómo reacciona el público, cómo reaccionan los equipos y cómo va avanzando esto, ¿no? Claro, y vamos también a cubrir en especial a nuestro equipo, el Inter Miami, que ya han sacado la alineación. Marquito, vamos a eso. Esa es la alineación. Bueno, los jugadores que van, ¿no? El gran desilusión, yo creo que muchas personas, muchos fans, que el Inter Miami no lleva nuevos jugadores. Hubo muy poco tiempo en esa ventana que crearon, ¿no? Acabas de dar una palabra clave, una decepción en los hinchas. O sea, la verdad, nos esperábamos algo diferente, aunque en realidad ya Mascherano nos adelantó en 3 entrevistas que él dijo que no iba a contratar a ningún otro jugador, ¿te acuerdas? Claro. Pero igual teníamos la ilusión de que los dueños del equipo tengan más ambición. La verdad que una falta de ambición para mí, dentro de ser es el momento preciso para que el Inter Miami hubiese traído jugadores estrellas que están en otros equipos, que están fuera de la temporada, que se puedan poner la camiseta, donde puedes llegar a un acuerdo con el equipo que son dueños de pase o algo, ¿me entiendes? Claro. Donde pagas un seguro, donde pagas el sueldo fuerte al jugador, pero te va a promocionar la camiseta y vas a vender el estadio completo. O sea, el estadio está vendido hasta hace 3 semanas el 12%. Claro. No hay mucho entusiasmo en los hinchas del Inter Miami por comprar los season tickets, ojo, y están caros para rematar. Entonces, falta de ambición y para mí de logística y un poco de planeamiento de los directivos, de obligar a este técnico a traer jugadores buenos, sobre todo en la defensa, tío. No sé, para mí es una decepción grande y el temor grande de pasar una vergüenza, porque una cosa es perder jugando bien, otra cosa es dar pena en la cancha, la verdad. Así es, Marquito. Y bueno, comencemos con los arqueros, que es tu opinión de lo que vamos a llevar. O sea, para mí Callender tenía que haber sido titular toda la temporada, pero como está fuera de ritmo, creo que deberíamos seguir con Ustari. O sea, un evento tan importante como el Mundial hay que seguir con el que está en ritmo, el que sigue tapando seguido y está con todas las ¿cómo se dice? Todas las alertas prendidas, ¿no? Claro. De ahí la defensa, ojalá que nunca metan a Luján. Sería una vergüenza completo que daríamos con Luján en la cancha. Sí. Principalmente yo no estoy de acuerdo en que juegue Luján de defensa en Inter Miami nunca. Claro. Avilés me da miedo. Yo repetiría la dupla que se terminó bien en el último partido de Inter Miami de David Martínez con el Peluca, la verdad. Y me fuera con un Frey. Yo prefiero sé que el técnico Mascherano va a querer al Chelo, pero yo prefiero a un Ian Frey que nos dé salida por la derecha y que sepa regresar, porque Alba de Ley va a estar por la izquierda. Aunque me encantaría que esté yo, no a Alan, que es un poco más defensivo, y meter a Alba un poco más de volante.
Ajá. volante ofensivo, porque Alba ya no regresa casi, y normal por la edad que tiene. Sigue siendo rápido, ojo, no es lento, y tiene buena proyección ofensiva. Entonces preferible dejarlo ya de volante. Me gusta más de volante Alba, ha metido goles en esa posición, cuando ha jugado las 3 o 4 veces que ha jugado en esta temporada posición de volante, ha resuelto más que jugando de lateral. Y Ya juega no, bien ya con Noah Allen, como que él ya se entiende, exacto. lo va, ¿cómo se dice? Como un mentor para Noah Allen, que es jovencito. Exacto, pero eso no quita de que no Alan todavía es muchacho, que no tiene un potencial todavía al máximo. Me da pena y me da un poco de pena y temor como hincha de que demos vergüenza y pena porque estos jugadores al enfrentarse con un equipo, digamos, el Oporto, sin mencionar que el Al-Ahly, no me acuerdo cómo se llama el Egipto, ha sido campeón como 5 veces en África últimamente, o sea, 5 años seguidos. No es un equipo malo, tiene al Sharawi, o sea, tiene un jugador que desequilibra cualquier defensa. No sé cómo le irá con Noah Alan, la verdad, por la izquierda, porque al Sharawi le encanta correr por derecha, ojo, y capaz que va a ser el que le va a tocar a él marcar si es que llegase a jugar, obviamente. Pero te digo, si pierde un partido el Inter Miami 5-0, 6-0, 7-0, eso desinfla a los jugadores y regresarían a la MLS desinflados. O sea, otro fracaso más. Ojalá que no. Estoy siendo muy negativo, tío. La verdad, estoy siendo negativo. Vamos a pensar positivo. Ojalá que por lo menos el objetivo creo que sería tratar de pasar en el grupo y como mínimo no pasar una vergüenza. Terminar perdiendo decentemente, jugando bien en 1-0 y peleándola, ¿no? He visto muchos programas donde han hecho la previa de este partido y no muchos le dan la opción a que Inter Miami clasifique a la siguiente ronda. Es más, han dicho que va a terminar último. Mira, está complicado nuestro grupo. El Al-Ahly no es un equipo fácil, la gente está equivocada. Es el que es más fácil dentro del grupo que tenemos, entre comillas, pero no es fácil. Es un equipo rápido, tiene, ya te digo, el Sharawi es su estrella principal. El Sharawi es un jugadorazo, muy rápido, muchos goles mete, tiene muy buena definición. Entonces, no es fácil, ojo. De ahí tienes al Oporto, el Oporto de Portugal, un equipo que ha quedado campeón hasta de la Champions. Yo no creo tampoco que por ningún lado vamos a ganar ese partido. Yo sueño con un empate. Claro. Yo sueño con un empate con el Oporto. Yo sueño con que le ganemos 1-0 al egipcio, ojalá. En un empate con el Oporto, ojalá. Y que con el Palmeiras perdamos 1-0. Y eso nos permita por ahí tal vez entrar a la pelea de la repesca. O terminar tercero, pero decentemente eliminado. No sé si me explico. Claro. La verdad. Porque Sí. el Palmeiras es más difícil que todos estos equipos que estamos mencionando. Para mí Palmeiras, te lo digo desde ya, para mí Palmeiras es uno de los más opcionados de llegar a esa final de la Copa del Mundo. Palmeiras está en un momento que no sé, la gente no sé si sabe. La gente que ve fútbol entiende que en Sudamérica Palmeiras es el que está dominando. Campeón de la Libertadores varias veces, lleva muchos años, lleva como 8 años seguidos que ha estado mínimo en las semifinales de la Libertadores, tío. Ojo, Palmeiras ha llegado al Brasileirao, ha quedado en las 5 últimas finales de finales, Claro. quedando campeón en algunas de ellas. O sea, no es un equipo fácil para nada. Para mí es uno de los que va a pelear ahí arriba contra los europeos. Para mí Palmeiras va a sacar la cara por el continente americano, porque no tenemos otro equipo fuerte aquí en América tampoco. O sea, no, para mí River Plate puede ser que la pelee un poco en el grupo, tal vez llegue a la siguiente ronda, pero Vamos no a más ver lejos. los grupos. Ahí están los Pero ahí están grupos. los grupos, sí, tío, los grupos literal. O sea, yo creo que en los grupos podemos dar una predicción tú y yo, digamos, ¿no? Te doy la mía. La mía, en el grupo A, Palmeiras y el Porto segurísimo pasan. En el Igual. grupo B, yo estoy viendo al Paris Saint-Germain, campeón de la Champions, seguramente va a entrar primero y ahí atrás del Atlético de Madrid. El Claro. Botafogo no lleva un buen año este año, la verdad. Sí, Botafogo igual. no está para pelear ese grupo, la verdad. Y el Seattle Sanders, sorry, pero como el Inter Miami estamos condenados a que somos un equipo pequeño. Sí. Ojalá sorprendamos, sería el sueño de todos nosotros que seamos sorpresa, ¿no? Y Difícil. el grupo C, sí, el grupo C yo lo pongo al Bayern Múnich definitivamente y al Benfica. Sí o sí pasan. Boca Juniors no está en su mejor momento. Sí, está flojo. Está flojo No ahorita. lleva haciendo nada en el campeonato argentino, nada en la Libertadores. Un equipo, la verdad, lamentable porque es una marca de fútbol muy fuerte la de Boca, ¿no? Representando, pero Así es. últimamente el fútbol sudamericano se ha caído por todos lados y no deja de excluir al argentino. Así Por es. suerte los brasileños son los que en medios han sacado un poco la cara, pero no tampoco todos, ojo. Te repito, los que están aquí, por lo menos el Palmeiras y el Flamengo son los que más o menos sacan la cara, más Palmeiras, obviamente. Claro. Sí. En el grupo D, para mí, el Chelsea y el Flamengo, sí o sí. Ni chance Monterrey, ni tampoco el LAFC, por ningún lado le veo ese chance. No, ese es el equipo africano. No, son de No. Sudáfrica, creo que ese equipo. Ah, No me Sudáfrica, perdón. Sí. Sí, me equivoqué de signo. Sí. En el grupo E, pues está aquí. Ese va a ser interesante. El Inter de Milán, me imagino, va a pasar. Sí. Para mí, en el grupo E está el Inter Milán seguro y la pelea va a ser entre River Plate y Monterrey, que también está al mismo nivel. Ojo, para mí, el Monterrey, la pelea con River. O sea, no va a ser un partido fácil para River, ese de ahí. Y sí, lo veo esos dos, la verdad. Sí. En el grupo F, En el grupo F creo que pasa seguro el Borussia Dortmund y el Fluminense. No hay chance para otros equipos. Ni siquiera sé los nombres. Qué difícil que es decir Ulsan y Sundown. O sea, de ¿de verdad. dónde vienen? No sé de dónde vienen, imagínate. Y en el grupo G estamos hablando del Manchester City, que está Pep Guardiola. No hay Tranquila. forma de pelearle a Pep Guardiola la parte técnica, aunque sé que no ha estado muy bien el Manchester City en los últimos 2 años, Pero todavía están fuertes. pero son fuertes tácticamente, técnicamente. O sea, no lo pongo en la final, porque ya te voy a dar mis dos preferidos de la final. No preferidos, los que creo que van a llegar, pero sí lo pongo peleando en los playoffs al Manchester City, o sea, pasando de grupo, igual que el Juventus. O sea, el Juventus sobresale porque es Juventus, ¿no?
Así es. Juventus solo sé porque es Juventus. Y los otros dos equipos, otra vez, son nombres que no conozco. El White Dallas sí, no sé qué significa ni de dónde viene. Y el Al Ain, me imagino que viene de las ligas esas de Arabia Saudita o algo por allá, ¿no? Claro. Y el último grupo, para mí es casi parecido al grupo E, que obviamente el Real Madrid pasa porque pasa, se va por encima, pero yo sí creo que hay una pelea entre el Pachuca y el Salzburg, Sí. el de Red Bull, el equipo de Red Bull, que también es bueno, no se lo puede, o sea, hay gente que no conoce este equipo, pero en la Champions han tenido buenas presentaciones cuando han clasificado ellos. Claro. Entonces, es un equipo alemán, creo, el Salzburg, ¿verdad? Si no estoy mal. Es Austria, creo, si no estoy O equivocado. austraco, bueno, Sí. no es malo y se lo he escuchado en la Champions muchas veces y saben jugar bien, sin mucho nombre. Pero el Pachuca también tiene lo suyo, o sea, para mí ahí viene una peleita entre el Pachuca y el Salzburg, a ver cuál pasa, ¿no? Ese grupo va a estar interesante también. Así es, Marquito. Y bueno, repasemos rapidito los partidos que quedan. Déjame darte mis dos finalistas, ya que vimos los grupos. Para Dale. mí, es que las llaves, sin ver las llaves, porque no he visto las llaves, la verdad. Pero yo creo que por ahí va entre Palmeiras contra Real Madrid, porque no creo que sea el grupo A con el H que se choque, creo que va a ser el A con el B, y así sucesivamente. Y esos dos para mí son fuertes para llegar a las finales. Y de ahí opcionados, Paris Saint-Germain, que es el campeón presente de la Champions, para mí, que puede estar llegando, y te pongo ahí un Manchester City, yo personalmente. Pero más creo y más lo veo al Real Madrid, que lleva un técnico nuevo, y tú sabes que los jugadores se inspiran poner un técnico nuevo, y el Real Madrid tiene un buen equipo para poder pelear. Y el Palmeiras viene también jugando actualmente en Brasil, lleva 5 partidos sin perder, o sea, 5 partidos ganando seguidos. Lleva como, no me acuerdo cuántos partidos, tiene una campaña perfecta, o sea, no han perdido ningún partido, mejor dicho, ni en Libertadores ni en Brasil. O sea, lo veo el Palmeiras bien identificado para poder llegar hasta la final. Yo si los pongo el Palmeiras, me arriesgo a poner el Palmeiras en la final, la verdad. Es la ilusión sudamericana, el Sí, Palmeiras. y si te representa este lado del continente, ¿no? A nosotros se puede decir al final de cuentas. Está bueno. Y sí, para mí también puede ser Manchester City, que sí tiene un equipo fuerte, o puede ser, jugadores buenos tienen, aunque últimamente han estado un poquito flojitos, pero y sí, para mí, Marquito, los europeos son los más fuertes. Yo no sé, el Palmeiras, o sea que tal vez te ilusionas tú por esos manes, pero yo creo que los son demasiado fuertes, Marquito. ¿Pero por qué no naciste allá entonces? Ándate a vivir allá, pues, loco. ¿Cómo vas a decir eso? Parezco también que fuera europeo yo, pues. Muchos piensan que soy de por allá. La verdad que sí, yo más árabe. Yo debería ser más hincha del Al-Jalil o algo así. Pero sí, Marquito, vamos a ver qué pasa. Pero yo creo que sí se queda con los europeos. Tienen mucho más potencial, en mi opinión, que los sudamericanos. Y bueno, vamos a ver quién gana. O sea que tú pones a 2 europeos en la final entonces. Sí, Manchester City con o puede ser Real Madrid, ¿verdad? Según viendo los grupos y eso, y contra el Paris Saint-Germain, más o menos. Podría ser. Bueno, está bien, pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que sí tenemos un representante sudamericano y vamos a ver. Sería más bonito una final de América contra Europa que una final de 2 europeos, la verdad. Vamos a ver qué tan brujo eres, Marquito. A ver qué tus poderes. A ver si alguien apuesta mi nombre, pongan apuestas ahí, me dicen y me avisan después. Bueno, Marquito, y vamos entonces ahorita a los partidos del Inter Miami, que le toca primero con el Al-Ahly, así se llama, después contra el Porto y después con el Palmeiras. Un Al-Ahly de Egipto que juega la Copa Africana. El equipo más ganador de África es el Al-Ahly. 5 años seguidos creo que ha quedado campeón de lo que es más o menos la Coca Champions para nosotros en África. O sea, ha quedado campeón de África, no solamente de Egipto, perdón. Uh-huh. O sea, yo te repito, yo creo que muchos de los hinchas de Inter Miami soñamos con ganarle, hasta yo me incluyo yo, pero también muchos no saben que este equipo no es fácil, no es como piensan. Entonces yo espero, ojalá le ganemos 1-0, ojalá. Espero que los muchachos se activen, sepan que estamos jugando de local en Miami, el primer partido del Mundial que lo está viendo todo el mundo. Uh-huh. O sea, y ojalá le metan ñequi, en verdad, Mascherano haga cosas inteligentes, ¿no? Que últimamente no las está haciendo, la verdad. Nos ha decepcionado Mascherano también. Pero bueno, el Porto, que sería el partido del día jueves de la siguiente semana, yo me sentiría satisfecho en Atlanta, obviamente, con un empate. Para mí sería como que la gloria que le empatemos al Porto. Un 0-0, 1-1. Con Messi en cancha podemos soñar con un 1-1. Ojalá. Y de ahí, como te dije al comienzo también, el Palmeiras. Palmeiras no lo veo para nada, ni empate lo veo. O sea, sería un milagro empatar para mí. Pero perder 1-0 con decencia, lo acepto, porque estamos empezando, Inter Miami recién empieza la MLS, recién está dando fogueos internacionales, recién está jugando contra equipos así fuertes. Así es. Y bueno, si llegamos a perder con 1-0 decentemente, jugando bien, que Mascherano haga su trabajo, porque como te digo, se le está pagando para que haga su trabajo, no para que diga en entrevistas que no va a traer a nadie. Ojalá lo haga y ojalá por lo menos ahí soñar, clasificar. Y si nos eliminan, bueno, eliminado con decencia, que eso es lo que quiero decir. Sin goleadas. Exacto, decentemente. Un poco de respeto vamos a tener de la gente cuando vean eso, ¿no? Así es, Marquito. Bueno, entonces esas son nuestras... cruzando los dedos, Marquito, que cruza todo, hermano. Crúzalo. Los pies todos los estoy cruzando ya. Ojalá que puedan avanzar a la siguiente ronda. Para ya decir... No,
ese es el objetivo principal. O sea, si llegamos a la otra ronda, yo lo celebro como una final. O sea, si llegamos a la otra ronda, tú me vas a ver a mí celebrando como que fuese una final. Así te lo digo. Exacto. Bueno, Marquito. Dale, Entonces, hermano. con eso nomás, no se olviden de poner like, suscribirse y compartan Fútbol Miami TV en español con sus amigos. ¿Cómo se dice, Marquito? Piensa en el rosado. Think pink. Vamos, carajo. Es el Vamos, Mundial de Clubes. Inter Miami. ¡Vamos! nos fuimos.